Yo me voy a ocupar hoy de hablarles sobre la resurrección de Jesús, pero voy a tener varias lecturas bíblicas. Si no hay mayor comentario de mi parte, será suficiente la narración bíblica referente a la resurrección de Jesús. Pero en mi segunda parte voy a entrar a una situación muy enternecedora para todos y a la vez como instarnos por iguales a vivir una vida de servicio hoy que vivimos, de gratitud hoy que vivimos, de aplicaciones diarias y continuas de Dios en nuestras vidas. Porque un día, según la esperanza cristiana, nosotros dejaremos de ser parte de la tierra, parte de la ciudadanía de un país como este, y pasaremos a la presencia del Señor. Puede ser antes de su venida o puede ser en su venida, pero mi enfoque va a ser de acuerdo a las Escrituras que el apóstol Pablo refirió a la iglesia de Tesalónica. Y quiero entonces hablarles sobre la resurrección de Jesús, nuestra esperanza de vida. La resurrección de Jesús es nuestra esperanza de vida. Me permito dar lectura a los primeros versículos del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vamos a llegar hasta esa parte de la Escritura porque cubre hasta el versículo 18. Sinceramente, para nosotros los cristianos es extraordinario encontrarnos una vez más en un marco de celebración que llamamos el Domingo de Resurrección. Naturalmente, nuestros púlpitos no carecen de este mensaje. En nuestros púlpitos estamos hablando continuamente de que Jesús murió y resucitó. Forma parte de nuestro mensaje. Son columnas de nuestro mensaje. Es necesario entender y conocer quién era Jesús. Antes de ser Jesús en la tierra, ¿quién era Él? Estando en la tierra, ¿cómo funcionó? ¿Cómo se activó? ¿Qué cosas extremas hizo para bendecir a los que le rodeaban en ese tiempo, en ese presente? Y qué extraordinario es cuando hoy que tenemos las Sagradas Escrituras con nosotros, vemos las narrativas de todo cuanto Él hizo. Cuánta gente fue bendecida con su ministerio, bendiciones de diferentes manifestaciones o demostraciones. Y parece ser que cuando Él murió, como que todo se había terminado. Y esa fue en parte por un momento la impresión de los discípulos, de los íntimos, de los cercanos de Él. Porque desde el momento que Judas lo entregó, el texto bíblico dice que sus seguidores se fueron y lo dejaron. Y no aparecieron en el escenario hablando de los 11. No aparecieron en el escenario. Sí, unas mujeres estaban muy cerca acompañando en este caso a María. Y ellos estaban temerosos, estaban atemorizados, porque tenían una identidad de que estos podían de alguna manera u otra ya no contando con Jesús, darle seguimiento a las palabras que Él había enseñado a ellos. Y era parte entonces de la misión que podían tener los religiosos en ese momento, de terminar con la vida de estos. Y estaban atemorizados.
se fueron a esconder. Y el día de resurrección, parece que por un momento su pensamiento se opacó, se nubló, en cuanto a que ya era el día domingo, ya en la sumatoria era el tercer día. Pero ellos no sabían a qué hora del día podía ser. Cuando comienza el día, comienza a las 0 horas. Entonces no sabían, no podían entender. Quizás a nosotros mismos nos hubiera ocurrido lo mismo. Y qué interesante, qué interesante. Las mujeres sí estaban pendientes, no quizá del tercer día, sino de ir a hacer un acto devocionario, hablándolo de esa manera, en el cuerpo de Jesús. Porque para ellas no había habido alguien que atendiera el cuerpo, como se dice, una palabra que no me parece mucho, que lo embalsamaran. Pero lo hizo José de Arimatea y lo hizo Nicodemo. Ellos dos sí lo hicieron. Pero ellas no se dieron cuenta que eso había ocurrido y no se iban a perder también la oportunidad de hacerlo ellas mismas. Y por eso muy temprano en la mañana llegaron al sepulcro, porque sí, el sepulcro estaba identificado, donde habían puesto el cuerpo del Señor. Entonces, es para nosotros los cristianos un día muy hermoso traer a esa escena de cuando las palabras de Jesús tuvieron un cumplimiento, porque no solamente dijo que iba a morir, sino que siempre que hablaba de su muerte lo acompañó con lo de su resurrección. Esa palabrita, también resucitaré, estaba muy dentro del corazón de estos. Pero así como les pasó a ellos y que nos sucede a nosotros, las circunstancias adversas opacan las promesas de Dios que hemos ya aprendido, que hemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Las circunstancias adversas nos hacen o nos llevan por momentos como que no hay nada que Dios pueda hacer en este instante, o como que todo está perdido. Nos ha tocado a todos los que aquí estamos presentes pensar que todo estaba perdido. Nuestra mente está llena de promesas, quizás no han descendido al corazón. En nuestro corazón hay muchas promesas, pero la adversidad opaca todo esto y nos hace olvidar que Dios es fiel, siempre fue fiel, Él es fiel y será fiel por toda la eternidad para con nosotros. Bendito sea su nombre. Qué felicidad y bendición este día, festejar. No al fundador del cristianismo, porque cuando se hacen comparaciones, algunos dicen, y creo que tiene sentido, ¿dónde está el fundador de tal religión? Está muerto, dice. Pero su sepulcro no está abierto en el sentido de lo que sucedió con Jesús. Puede ser que lo hayan abierto para otras situaciones, pero en el caso no era simplemente que se abriera el sepulcro, sino el hecho de que el que había sido puesto en el sepulcro ya no estaba en el sepulcro. Y sí hay una advertencia, y la veré o se las presentaré en un momento en cuanto a qué podía suceder si no tomaban medidas con el cuerpo de Jesús. Entonces el Señor, cuando habló de su muerte, este es mi primer aspecto, siempre lo acompañó con lo de su resurrección. La primera mención sobre su muerte ocurrió después que Pedro confesara que él era el Cristo. San Mateo 16:11, 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, es decir, desde el momento que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes
y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Menciona que va a morir, pero menciona que va a resucitar. La primera vez. La segunda vez fue después de la transfiguración y después de haber sanado al muchacho endemoniado. Marcos 9, 30, 31 y 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. La tercera vez fue cuando contó a sus discípulos lo que les sucedería al acercarse a Jerusalén en los últimos días de su vida. San Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Vea usted, es importante esto. Para Jesús era sumamente interesante el hacerles sentir a sus seguidores que ciertamente iba a morir. Y ahí describe situaciones que le aplicarían en su cuerpo hasta llevarle a la muerte. Pero al tercer día resucitará. Pero al tercer día resucitará. Pero al tercer día resucitará. También hay otras ocasiones en las que metafóricamente lo mencionó, es decir, sobre su muerte y resurrección. Les presento por lo menos uno, San Juan 2, 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Me estaciono un momentito en las últimas palabras. Y creyeron la escritura. Sabe que una de las ventajas o virtudes mejor que debe tener un creyente en el Señor Jesucristo, es precisamente eso: creer la escritura. La palabra de Dios. Hay que creer la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una invención humana. La palabra de Dios es o son los dichos, o si son los dichos de parte de Dios para nosotros. Y hay una multiplicidad de demostraciones de Dios para nosotros. Hay ejemplos de su poder para nosotros. Hay promesas que se extienden hacia nosotros. Entonces es válido tomar estas palabras dichas: y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, 2 cosas: la escritura con la que contaban y las palabras recibidas de parte de Jesús de manera directa. Entonces usted y yo tenemos hoy la palabra, y la palabra es suficiente. Lo que puede suceder en algún momento de una predicación es que esa palabra pueda ser recordada de una manera que me sedujo, de una manera que me llevó a un convencimiento extremo,
Y entonces yo salgo del servicio y digo, Señor, yo había escuchado esa palabra o la había leído en más de algún momento, pero ahora tú la refrescaste en mi alma, la depositaste en mi corazón y yo voy seguro que eso se hará en mi vida. Eso es un ejemplo. Creyeron a las Escrituras y a las palabras dichas por Jesús. Ahora bien, de la palabra al hecho, mi segundo punto. El Señor murió de acuerdo con lo indicado. O sea, Él dijo claramente cómo iba a hacer esto. Me van a entregar uno de ustedes. Los ancianos, los líderes, los sacerdotes, estos y estos, me van a entregar a los gentiles. O sea que el proceso que sobre Jesús dio inicio en la parte eminentemente religiosa. ¿Por qué? Porque los judíos lo acusaban de lunático, lo acusaban de mentiroso, lo acusaban de exagerado, que él estuviera diciendo que él era el Mesías. Y para ellos, desde el punto de vista interpretativo de las Escrituras, él no llenaba las condiciones para ser el Mesías, como ya lo habían reconocido algunos y que le tocó a él afirmar que era el Mesías. Ustedes recordarán al ciego Bartimeo diciendo, hijo de David, un equivalente, ten misericordia de mí. O sea, personas que estaban pasando por situaciones no tan justas, no tan agradables, sí, abrieron su corazón a esa doctrina, a esa palabra, a esa demostración, porque alguien dijo también, si Dios no estuviera con él, no hiciera los milagros que hace. Un equivalente de que el Mesías iba a venir para dar libertad a los cautivos y para sanar toda clase de enfermedad. Entonces, dice, me van a entregar a los gentiles. ¿Por qué? Porque llevarlo precisamente al estado de muerte no le tocaba a los religiosos. Esto era un punto eminentemente responsabilidad de los gentiles, los gobernantes, y llámese gentiles a los romanos. Entonces el Señor murió de acuerdo con lo indicado por él mismo. Los 4 evangelios, si usted tiene paciencia y va y busca los términos o enseñanzas comparativas de los evangelios, usted va a encontrar en los 4 una lectura relacionada a su muerte y a su resurrección. El Señor resucitó de acuerdo con lo indicado él mismo y de acuerdo a las Escrituras, por lo que él mismo dijo y de acuerdo a las Escrituras. Un ángel lo anunció. El ángel dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Escúchelo, enfatícelo. ¿Cómo dijo? Ha resucitado, como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces un ángel se encargó de dar esta noticia extraordinaria a estas mujeres que con devoción llegaron muy temprano al lugar donde estaba el sepulcro que habían puesto a Jesús. El apóstol Pedro lo mencionó en su primer sermón en Hechos 3, 14 y 15. Dice, mas vosotros, hablándole al pueblo de Israel, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Subráyelo, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí está, murió, pero resucitó. Y más adelante el apóstol San Pablo lo señaló en 1 Corintios 15, versículo 13 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Y aquí pone una razón,
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, no solamente fue algo dicho, indicado, señalado, sino sucedido. Y ese mensaje que está en las Sagradas Escrituras, a nosotros nos inspira, a nosotros nos hace ver la fidelidad de Dios, a nosotros nos hace ver que es valioso poder confiar y declararnos como seguidores de Jesús. Sé que hay momentos como que preferimos retroceder, como que hay momentos que preferimos abandonar la senda o el camino. Así como me aconsejaron en mi niñez cristiana, yo quiero aconsejarles a todos ustedes, no existirá jamás una razón válida para abandonar el camino de la fe que es en Cristo Jesús. No hay nada que debe de apartarle de su afecto, de su amor y de su fidelidad y servicio al Señor. Circunstancias, cosas que no nos agraden, podrán estar cerca de nosotros. Pero hermanos, todo esto es efímero, todo eso es pasajero. Hay que tener paciencia, hay que esperar, porque nuestro galardón se esconde en Cristo. Y en el día de su aparición vendrá su galardón, vendrá su recompensa, vendrá su reconocimiento, y le dirá el Señor: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. No hay razones para dejar el camino del Señor. Pueden venir inventos en el contexto religioso, pero ya no hay nada más que se le pueda añadir a la fe cristiana. Pueden venir otros conceptos, pueden buscar cómo debilitar a Jesús que murió en la cruz, porque cualquiera podría decir: si era el Hijo de Dios, ¿por qué pasó por el camino de los mortales que tuvo que morir? Ese era el plan de Dios, su muerte, su resurrección, para dar la garantía de vida, para dar la garantía salvífica a todo aquel que en Él crea. Bendito sea su nombre. Y pregunto, ¿cuántos sabemos acá que creemos en Él? ¿Cuántos creemos en Él? Denle palmas al Señor de gratitud y decir: gracias, Señor, por haberte mostrado en mi vida. Gracias, Señor, por haberte conocido. Y gracias, Señor, porque me has hecho uno de los tuyos para poder hacer efectivo este caminar y esta instrucción y esta persecución hacia aquellos que no te conocen, para que vengan y te conozcan. Ahora bien, mi tercer punto: la resurrección de Jesús, nuestra esperanza de vida. Nuevamente les invito a que demos lectura de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos, y aquí está la razón, aquí está la garantía, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La justificación de esta escritura en parte. Se habían levantado o existían algunos maestros que sustentaban que no existía eso de la resurrección. Había una secta en los días de Jesús que no creía en la resurrección, y otra secta que sí creía en la resurrección.
La secta que no creía en la resurrección eran los saduceos. Y los que creían en la resurrección eran los fariseos. Entonces estaba prevaleciendo en ese entorno la doctrina de los saduceos en cuanto a que no había resurrección. Y aquellos que venían o llegaron a recibir a Cristo y a incorporarse al cuerpo de Cristo, ellos venían con parte de esa concepción doctrinal. Y a veces hay algunos principios, hábitos, costumbres en los que llegamos a Cristo que son tan fuertes, tan poderosos, que es bien difícil cambiar eso que yo aprendí religiosamente, aunque no tenga validez por la Escritura. Pero discúlpenme, nos volvemos necios y hasta arrogantes religiosos. No dice, mire, yo todo lo que el pastor está enseñando yo lo creo, pero que no me toquen a la fulana, dice. Porque allí sí ya tocaron una tecla que por eso sí podemos pelear. Y así estaban. Estos, llegando a conocer a Jesús, se hablaba de la resurrección y no hay tal resurrección. Pero lo más dramático es cuando se anunciaba en la iglesia, entre la comunidad cristiana, que había muerto la hermana María. ¡Qué mujer más piadosa esa! ¡Cómo servía a los santos! Pero ahora tenemos que llorar a la hermana María porque murió. Y ahí está su familia doliente, está sufriendo porque mamá murió, la esposa murió, la abuela murió, la bisabuela murió. Y todos están condolidos por la muerte de María, nuestra hermana. Y entonces llegaban algunos a decirles, hermano, lamento la muerte de su esposa. O a los hijos, ya ella no va a tener la dicha de recibir al Señor en su venida, porque ya murió. Y esto empezó a ser un problema en la fe y en la interioridad de la iglesia, porque esta enseñanza era una contradicción a lo que Jesús había dicho. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así sí, va a vivir, pero no tiene parte en la segunda venida de Cristo. Entonces, tras una explicación, una negación, y ahora viene el apóstol al ver cómo había minado la enseñanza contraria a la resurrección en la interioridad de la iglesia. Porque los que estaban perdiendo algún pariente entraban en desánimo, en desaliento. Si esto es, si mi mamá siendo tan fiel al Señor murió, Dios le va a privar lo de la segunda venida de Cristo. Entonces dice Pablo en 1 Corintios, comamos y bebamos. No hay razón para esto. Entonces viene Pablo y dice, eso que ustedes les han dicho no es así. No se pongan tristes, no ignoren. Entonces esto da una pauta. Yo me encargo de decirles que Jesús resucitó y que va en comparación de que Él murió pensando en nosotros y no pensando en que la vida nuestra se terminara con la muerte. Entonces no ignoren, yo les enseño, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Entonces vamos a quedarnos con los saduceos, estos no tenían esperanza. Pero podemos ampliar esta idea en aquellos que no tienen esperanza. Son aquellos que saben que ya no volverán a ver a ese ser querido. Porque ya no lo van a volver a ver.
aunque nos dan una esperanza, pero llegan en un momento a decir, no. Es que mire, solamente los que no la conocieron podían estar hablando bondades de ella o de él. Era una persona pero que estaba perdida. Era una persona que estaba haciendo cosas indebidas. Y no creo que Dios la haya perdonado. Se ha escuchado en algún momento. Pero el punto es que para aquello, aquí está el elemento que es importante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué significa eso? La Escritura habla de la resurrección de Jesús y con Jesús. Entonces viene Pablo y dice, si ustedes creen que Jesús murió y resucitó, también Dios lo resucitará a ustedes. No sé si ustedes creen. Esto es valioso y esto es lo importante. No solamente por decir, sí, aburrido me tienen que estar hablando de que Jesús murió y que Jesús resucitó. Yo no creo esas cosas, ya está eliminado. Él está eliminado voluntariamente. Pero si usted y yo venimos a Cristo y decimos, Señor, yo sé que tú moriste en la cruz, yo sé que tú resucitaste y yo sé que lo hiciste por mí, yo sé que por mis pecados y por tu sangre yo soy redimido de mis pecados y has escrito mi nombre en el libro de la vida y tu palabra dice que has ido a preparar lugar para mí. Yo lo creo, Señor. Bueno, entonces dice ustedes que están con vida. Levanten las manos los que están vivos. Los que no la levantaron es que están medio muertos o muertos. No. Mire, si ustedes, dice Pablo, que viven, creen que Jesús murió y resucitó, y si ustedes que viven tienen conciencia de que la hermana María, la mamá, la esposa, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, murió creyendo en Jesús y lavó sus pecados en la sangre de Cristo. No se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque ella duerme. Este dormir no es como algunos dicen el dormir del alma y del espíritu. Este dormir es reposo, a eso se refiere. Este dormir es descanso, a eso se refiere. Pero el término muy común es hermana María ha muerto. Es el término común. Pero el apóstol dice, esto es un sueño, un dormir, que llegará el día en que le despertarán, que equivale a resucitar. Entonces, si ustedes saben que la hermana María creyó en Jesús, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. En este caso, apreciados hermanos, no creo que no hay ninguno entre nosotros que no haya, como dicen en el término general, que haya perdido a un ser querido. Abuela, mamá, papá, un hijo. Todos tenemos una experiencia. Con mucho respeto, hermanos. Con mucho respeto. Si usted tuvo conciencia o tiene conciencia de que ese pariente entregó su vida a Cristo, confesó sus pecados a Cristo, vivió buscando la santidad delante del Señor, se esforzó en no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, y que se involucró
en un servicio para Dios hacia los demás, no se ponga triste. No esté triste. Ay, yo todavía, ya tiene 20 años y yo no salgo de mi tristeza, pastor. Y el punto es que su tristeza tiene el equivalente de indiferencia. Tiene el equivalente de desánimo. Tiene el equivalente de no hacer nada para Dios. ¿De qué sirve? Mi mamá aquí, mi mamá allá, y mire, murió. Y era tan santa y tan buena y murió. Y oramos y hicimos vigilias y murió. Entonces hay un punto de partida que un día nos va a tocar a todos, es la muerte. Solo Dios sabe cuándo va a ser. Y como no sabemos cuándo va a ser, vivamos como que si va a suceder hoy, con nuestra mirada puesta en la esperanza en que Cristo murió y resucitó. Entonces dice el apóstol, ellos no se han perdido de la segunda venida. No se pongan tristes. Ellos no se han perdido de la segunda venida, por lo cual os decimos esto, versículo 15. Esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo lo está haciendo en tiempo presente, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, parientes de hermana María, no estén preocupados. Ella se adelantó en dos sentidos. Se adelantó abandonando lo que nos está ocurriendo aquí a nosotros, tristeza, dolor y tantas otras cosas. Y en el día de la venida de Cristo, ella saldrá primero. No seremos nosotros los que estemos vivos los que nos vamos a ir primero. No, los que están en los sepulcros van a salir del sepulcro primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y alabe a Dios por lo siguiente. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Y añade las siguientes palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si Jesús murió y resucitó y usted y yo lo creemos, y tenemos que indagar por qué murió, y sabemos que murió para perdonar nuestros pecados, para cargar con nuestra maldad, para reconciliarnos con Dios. Si eso lo creemos, entonces estemos quietos para las dos cosas. Si Él quiere que cerremos los ojos y durmamos, amén. No se lo deseo a nadie, ¿verdad? No. Queremos, hermanos, estar de pie para cuando Él venga, ¿sí o no? Sí, no queremos salir del sepulcro. Queremos salir de una reunión como esta, del culto. Que el Señor sonó la trompeta. Mire, y que no nos va a quedar tiempo de ver para los lados de la que se sentaba con nosotros a la par en el templo. No va a haber tiempo. Así que esté donde debe estar. Esté donde debe estar. En la presencia del Señor, caminando con Dios, obedeciendo a Dios. Y entonces vamos a levantarnos. Aquí no están mis hijos. Bueno, está uno por ahí. Los otros no están. Entonces, si este día el Señor aparece, hermana Mary y yo nos vamos, ¿verdad, hermana Mary?
¿O se queda? No, ¿verdad? Nos levantamos. Aquí nosotros no vamos a tener tiempo de preocuparnos. ¿Y Edwin? No hay tiempo. ¿Y ese? No hay tiempo. Con Boris que vamos a entrar de la mano, ¿verdad? Pero el otro no, porque aquí estamos. Ah, qué bendición va a ser, hermano. Encontrarnos allá con Edwin y Jesse. Si este día fuera la venida del Señor. Pero, si uno no llega, les voy a decir algo que quizás no suene bien. El cielo no es lugar de tristeza, hermano. El cielo no es lugar de tristeza ni de preguntas. Así que los que estemos ahí, vamos a estar envueltos en gozo. No hay tiempo. Ahora, si hoy usted está ahí yo preocupado por la salvación de uno de los nuestros, modele la vida cristiana. Modele lo que es la obediencia para Dios. Viva de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Ame a Dios. Respete. Abrace. Quiera a la gente como que si fuera el último día de su vida. A veces a uno lo preocupan cuando le dicen, mire, yo no sé, pero hoy en la mañana amanecí con el deseo de visitarle. Pero no solo a usted, ya fui donde fulano, sutano. Y ¿sabe qué me dijeron? Quizás se anda despidiendo, ¿verdad? Hermano, solo quiero decirle, si es lo que ya nos tuvo triste en algún momento que nos pueda ocurrir, no perdemos. Pero si hoy el Señor quiere venir con trompeta de Dios y anunciarse, los hermanos en Cristo salen y luego nosotros nos levantamos para recibir al Señor en el aire. Pero es necesario creer que Jesús murió y resucitó. Entonces Dios traerá a los que durmieron en Él y luego nosotros los que vivimos. Alabe a Dios, bendiga a Dios y dele gracias a Dios por la palabra. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.